Kaixo egunon, Virginia. Egunon. Eta mila esker Gipuzkoa Gaurrei elkarrizketa hau emateagatik, bueno, en unos días donde toda la atención está en el cielo, ¿verdad? Sí. Así es. Es el tema de moda, parece, estos días. Sin duda, con la misión Artemis II, que tanto eco mediático estamos teniendo estos días. Bueno, voy a presentar para la comunidad de Gaur Media a Virginia García, que es miembro del Departamento de Astronomía de Aranzadi, donde estamos grabando esta entrevista. Y bueno, y destaca sobre todo su faceta de divulgadora, de intentar un poco al público a pie de calle, un poco que se interese por cómo está evolucionando todo lo que es la astronomía, los avances, y más estos días donde, que ha sido uno de los motivos de esta entrevista, donde en los medios de comunicación, entre guerra y guerra, nos muestran imágenes de lo que pasa en nuestras cabezas, ¿no? Allí a millones de kilómetros. Virginia, la primera pregunta me gustaría un poco, pues justo que vayamos a la actualidad, ¿no? Lo que estamos viendo estos días. Acaban de definirlo como un hito histórico, es decir, es una nave tripulada, nunca jamás se ha separado tanto de nuestro planeta como en esta ocasión, si no, corrígeme si no fuera así. Sí. ¿Qué es lo que, de esta misión, qué es lo que destaca? Es decir, es marketing, es marca para Estados Unidos y para NASA en este caso, o detrás de eso hay una misión efectiva que pueda traer datos nuevos sobre la Luna, datos o análisis nuevos sobre materiales que todavía no habíamos accedido a ellos. ¿Tú cómo lo ves? Es decir, hay de ambos, hay mucho marketing, hay mucha realidad. Estados Unidos quiere demostrar ante China, ante otras potencias, Rusia, su potencia. ¿Cómo lo estás viendo tú? Hay un poco de todo, la verdad. Por un lado, sí que hay un proyecto internacional de volver a poner de montar bases en la Luna, bases científicas. Incluso se habla de montar una estación orbital que esté orbitando la Luna y que esta estación sea una lanzadera para futuros viajes a Marte. Pero también es verdad que hay mucho de propaganda, al igual que ocurrió con las misiones Apolo. En aquel momento se estaba en Estados Unidos en Guerra Fría con la Unión Soviética. Hoy digamos que están más o menos en un punto parecido, pero con China, ¿vale? Entonces, China sí que es verdad que ha llegado a la Luna. De hecho, tiene un rover en la cara oculta de la Luna. Y bueno, pues es una pequeña muestra de poderío. En cuanto a los objetivos científicos, esta misión no tenía objetivos científicos como tal, aunque siempre se reciben datos. Entonces, esos datos valen luego para investigación. El objetivo era básicamente probar el cohete SLS y el módulo Orión con tripulación. O sea, ya se hizo un lanzamiento de Artemis I, que era sin tripulación, y en este caso era procesarlo con tripulación. Eso es. La cara oculta de la Luna, que si no me equivoco ha sido un poco lo que más han podido filmar, no sé si por primera vez, zonas de... o es lo que algunos medios lo han, ¿no? Sí, a ver... Han estado diciendo que hemos visto la cara oculta de la Luna por primera vez. Pues creo recordar que la primera imagen que recibimos de la cara oculta de la Luna fue allá por el año 59. Entonces, las misiones Apolo, de hecho, ya enviaron imágenes también de la cara oculta de la Luna. Y bueno, que tenemos el LRO, que es el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA también, que está constantemente orbitando la Luna, sacando imágenes y enviando esas imágenes a la Tierra. O sea que está la Luna perfectamente cartografiada. Pero bueno, digamos que el plus que tenían ellos es que las cámaras que han utilizado son de mayor resolución, han incluso conseguido imágenes acopladas a un telescopio y bueno, pues sí, son muy buenas imágenes las que nos han enviado. Decíamos además, justo en la conversación antes de la grabación, sacábamos a colación lo que era los viajes que hicieron el año 69, y me decías un poco que eran temerarios, ¿verdad? Que igual que los seres humanos se monten con la tecnología de entonces a hacer esa misión, era muy arriesgado, que salió, además creo que has utilizado la palabra un poco, salió bien por chiripa, ¿verdad? Que ahora sí que podríamos estar mejor preparados para este
viaje al final, que es un viaje corto, ¿no? En lo que es las distancias, digamos que bueno, que es lo primero que tenemos a mano, ¿no? De sí, decir, exacto. Pero que lo del 69 te parecía llamativo como, ¿no? El atrevimiento de con la poca tecnología que había. Sí, a ver, eran casi misiones kamikazes, o sea, salieron bien de churro. De hecho, el presidente de Estados Unidos, cuando volvió la misión Apolo 11, tenía preparados 2 discursos. Uno de si salía bien y otro de si salía mal. Incluso Neil Armstrong, antes del despegue, en una entrevista, un periodista le preguntó qué se llevaría a la Luna, pues pensando en algún objeto personal, y la respuesta de Armstrong fue más combustible. Entonces, eso ya dice mucho. Ya, claro, claro. Del 2 hitos, pongamos, en la historia de la humanidad, o la historia reciente de la humanidad, cuando ya se empieza a interesar por el espacio, por lo que le rodea. Digamos, si podemos, habrá más, tú seguro que conoces más hitos, ¿no? Años importantes, pero bueno, de cara a mediáticamente fue el año 69, ¿no? Que todavía lo recordamos, y está siendo ahora también, yo creo, ¿no? ¿Tú crees, cuál es tu opinión? Es decir, el ser humano, tal y como ha evolucionado la tecnología en estos años, está acorde, es decir, en lo que es la carrera espacial ha ido acorde a lo que debería de ir, ha ido más despacio? ¿Tú crees que si te dijeran en el 2026 vamos a lograr esto, estamos aquí, tú crees que hemos avanzado poco, hemos avanzado mucho? Claro, ahí también tendrá que ver con los presupuestos que los diferentes gobiernos o las potencias mundiales, bueno, pues disponen para este tipo de, no sé tú, es decir, esa carrera espacial o esos avances en lo que es el conocimiento e incluso en los viajes tripulados. ¿Tú crees que hemos sido un poco lo que pensabas que íbamos a avanzar o menos, o cómo piensas? No, a ver, yo creo que va bien, o sea, siempre y cuando, pues eso, no cambien política, recorten presupuestos en investigación y demás, que ha habido muchas misiones que se han tenido que suspender por eso. En cuanto a tecnología, va muy bien. Lo que sí estamos viendo últimamente, que nos preocupa mucho a nivel de la comunidad astronómica, es que cada vez hay más misiones privadas. De hecho, a día de hoy son casi más las misiones privadas que buscan objetivos comerciales que las misiones científicas. Entonces, eso es algo que a día de hoy está preocupando mucho. Y la última pregunta respecto a esta actualidad que estamos viviendo. ¿Qué potencias destacaría? Sé que una va a ser Estados Unidos, va a ser China, no sé si India, Rusia, ¿qué pintan en este panorama? Y Europa, ¿dónde estamos, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, en el ranking del 69 estaba claro que en el ranking encabezaba Estados Unidos. En 2026, ¿cómo está la carrera, las potencias a nivel de, o China ya está adelante? Es decir, ¿tú cómo lo ves a nivel de potencias económicas? A nivel de potencias, bueno, pues veo que a nivel de astronáutica se colabora muchísimo de manera internacional. ¿Incluso entre ellos? Sí. De hecho, pues es una gran noticia. Claro, de hecho, a día de hoy, para ir a la Estación Espacial Internacional solo hay 2 maneras: o con las naves de Elon Musk, con las Crew Dragon, o si no, con las naves Soyuz de Rusia. Entonces, todos los astronautas de cualquier agencia van o bien con una o bien con otra. O sea, están colaborando, en el espacio están trabajando juntos. Incluso ahora en la misión Artemis, uno de los módulos de Orión, el módulo de propulsión, es un módulo que ha hecho la Agencia Espacial Europea. O sea, estas colaboraciones están al orden del día. Pero sí que es verdad que China lleva un programa aparte. Lleva un programa aparte, Pero es potente ese programa. Muy potente. Piensa que a día de hoy la Estación Espacial Internacional es una estación que ya se está quedando obsoleta, ¿vale? Y que es una estación que mantienen en órbita con la colaboración internacional. China tiene su estación espacial propia, ya es la tercera que pone en órbita, de hecho, y la está gestionando ella sola. O sea, tiene muchísimo potencial. Me gustaría dejar un poco a un lado lo que es la actualidad de esta misión Artemis y venir un poco a Guipúzcoa. Hay una frase que cuando estuvimos preparando la entrevista, que está en euskera, pero que la verdad es que es una frase que no sé si lo dijiste así tal cual, pero la llama la atención.
Y creo que es en una entrevista que hiciste a ETV que dices, Euskal Herriko gauaren osasuna oso gaizki dago, gure lurraldeko zerua galdu dugu. Bai. Estaba así, es copia y pega, no sé si está así. Explícame un poco esto, que llama la atención, ¿no? Dice, Euskal Herriko gauaren osasuna oso gaizki dago, gauaren osasuna. No sé si estabas hablando de contaminación lumínica. Sí, de contaminación lumínica. Sí. Tenemos unos niveles de contaminación lumínica en toda Euskal Herria alarmantes. Sí, es al fin y al cabo luz desperdiciada en la atmósfera, y esa luz desperdiciada en la atmósfera que habla directamente de un despilfarro de energía. Y, perdona, podrías un poco decir, porque es una frase que yo creo que la mayoría no sabe ni qué, es decir, que esos niveles, esas mediciones que existían, ¿verdad? Ajá. Decías, y eso es equivalente en todo el territorio de Euskadi, digamos. Sí, es más, para ver un cielo limpio, sí, cualquier persona de Euskadi tiene que hacer más kilómetros que alguien de Madrid. Joder, es y mira las capitales que tenemos aquí comparado con Madrid. Mira, y otra pregunta iba relacionado con este punto, es decir, si tuvieras que elegir, pusimos un poco en mejor balcón, es decir, un mirador de lo que además luego hablaremos, de lo que viene este año en agosto, un poco en agosto más, creo que vienen 3 años seguidos, ¿no? Creo que en una entrevista que hice a Noticias de Guipúzcoa lo comentabas. Estamos mal a nivel de contaminación lumínica, comentas, pero digamos, para ver lo que viene el 12 de agosto, ¿no? Estos tipos de eclipses que nos vienen ahora, que van a ser además 3 seguidos, creo que estamos en unas fechas un poco especiales, ¿no? De cara a la historia, porque dice que pocas veces se han dado, que en 3 años seguidos. ¿En Euskadi hay alguna zona, o en Euskadi, o si en Euskadi no hay a nivel de España, que sea mejor que otras para poder presenciar este tipo de fenómenos? ¿Para observar el eclipse? Sí. A ver, eso depende del eclipse que sea y por dónde pasa la de agosto, ciñémonos al 12 de agosto. Sí. Vale, pues el eclipse de agosto, claro, depende de lo que cada uno quiere observar. Por ejemplo, si estamos en Guipúzcoa, en prácticamente todo Guipúzcoa se va a ver un eclipse parcial, aunque se va a tapar casi todo el sol, ¿vale? Se nos va a tapar el 99,8% del disco solar, casi todo, ¿vale? O sea, es casi total, pero no es total. Y decías que era una hora más o menos, ¿no? 7:30, 8:30, si no me equivoco. El eclipse empieza a las 7:30 de la tarde, que sería el primer contacto entre la luna y el sol. El máximo de ocultación es un poquito antes de las 8:30, a las 8:27, 28 según donde estemos. Y termina el eclipse, con la puesta de sol. Eso es. Entonces, eso, en Guipúzcoa parcial en casi todo. Si estuviésemos ya, por ejemplo, en Arrasate, tenemos unos segundos de totalidad. Si estamos en Vizcaya, digamos que Bilbo es la muga, de Bilbo hacia el este es parcial, de Bilbo hacia el oeste es total, y en Álava es total en todo Álava. Curioso. ¿Cuál es el motivo de que esos datos que acabas de comentar de contaminación sean tan malos, tengamos tan malos? Es decir, ¿eso a qué se debe? Si se puede hacer algo, si las instituciones... Sí, a ver... si se está trabajando en ello... En teoría sí, pero no mejora la cosa. Es más, de año en año va a peor la contaminación lumínica. ¿Y desde cuándo hay hay un histórico o sea, no sé si se está analizando si son décadas, si son años, si son... Es decir, esa evolución a peor que dices, que ¿desde cuándo sabemos que estamos, digamos, en una posición tan mala? A ver, pues podemos decir prácticamente desde que hay alumbrado nocturno, ¿vale? Lo que pasa que, antes eran otro tipo de bombillas, de temperaturas mucho más cálidas. No es que estuviesen bien orientadas, pero no había tanta iluminación como hay a día de hoy, ¿vale? Y a día de hoy el problema es mucho alumbrado público, que todavía seguimos teniendo bombillas farolas tipo globo, por ejemplo, que proyectan la luz hacia arriba. Ha subido muchísimo los niveles de contaminación lumínica con la iluminación LED, ¿vale? Porque sí que es verdad que consumen menos, pero con la excusa de que consumen menos te meten el doble de farolas, por ejemplo, y son una luz muy blanca, ¿vale? Que es la más contaminante. Tendríamos que ir hacia temperaturas más bajas, luces más cálidas que son menos agresivas.
Y luego, bueno, a día de hoy podríamos casi decir que el gran problema de la contaminación lumínica es sobre todo alumbrado privado. ¿El privado? El privado. Puedes ir a muchísimas, bueno, no tienes más que darte un paseo por cualquier pueblo o ciudad que vas a ver de noche escaparates iluminados toda la noche, polígonos industriales con unos focos enormes alumbrando el polígono cuando no hay nadie trabajando. Entonces se trataría de pues regular un poco, bajar las intensidades, por ejemplo, a partir de ciertas horas hay luces que no son necesarias, habría que apagarlas, sería controlar eso un poquito. Desde Aranzadi, ¿cómo veis? ¿Hay conciencia a nivel poco, o sea, a nivel institucional, a nivel municipal, diputación, gobierno vasco? ¿Esto cómo lo tienen? ¿Como un tema menor? ¿Lo tienen o es un tema menor? Sí, exacto. No se está haciendo mucho y cuando les dices de controlar la iluminación, lo primero que te hablan es de la seguridad. De la seguridad, ya. Es que, claro, son temas sensibles, ¿no? Pero está demostrado que no están ligadas la seguridad con la iluminación. De hecho, no tienes más que fijarte en altercados graves que ha habido en los últimos años en Donosti, donde han sido al lado del Hotel María Cristina, en estas zonas en el muy Náutico, iluminadas, ¿no? En el Boulevard, o sea, zonas muy iluminadas. Perfecto, sí, la verdad es que me llamó la atención. Yo creo que este dato de la contaminación lumínica y tal, muy poca gente es consciente, ¿eh? Yo creo que, aparte era un titular así que llamaba la atención y a mí me hizo ver y analizar y por qué dice esto y tal, pero yo creo que la persona a pie de calle no es consciente de... No, bueno, hay mapas, te puedo enseñar el mapa de contaminación lumínica en el que puedes ver los niveles de contaminación lumínica a nivel mundial, ¿vale? La contaminación lumínica se mide con el índice Bortle. El índice Bortle es un índice que va desde el 1 hasta el 9. Digamos que el 1 sería un cielo oscuro sin contaminación lumínica y el 9 es lo más, o sea, un cielo en el que no ves prácticamente más que la luna llena. Entonces, para que te hagas a la idea, en toda la península ibérica no hay un solo punto de Bortle 1. En las zonas más oscuras, o sea, en Pirineos, así ya muy metidos en el monte, puedes tener Bortle 2 o 3, es decir, que por mucho que te vayas a la punta del monte más remoto, vas a tener contaminación lumínica. Si miramos el mapa de contaminación lumínica de Euskadi, nuestro cielo más limpio tiene un Bortle 4. ¿Cuál es el cielo más limpio? El cielo más limpio estaría pues en Aralar, en Aizkorri, en esas zonas. Después, si miramos a Donosti, andamos en un Bortle 7. Si nos vamos a Bilbo ya tenemos 8 y incluso 9. O sea, estamos ya en el límite de contaminación, al 9, acercándonos al 9. Y lo que tenemos es eso, que está como muy distribuido toda la contaminación lumínica. Si te parece, vamos a hablar un poquito de lo que nos espera, que no queda tanto, ¿verdad? Virginia, hay una fecha clave, ¿no? El 12 de agosto, pero bueno, un poco, no solo ceñirnos al 12 de agosto, sino un poco ese ciclo, ¿no? Esa, no sé si triada, bueno, esos 3 años, digamos, ¿no? De que nos vienen, no sé si estamos ante fechas que ocurren, porque luego creo que te leí en una entrevista que esto no va 2100 y pico, algo así puede ser, que por unas condiciones X que vamos a tener ahora dentro de, no sé si este año en agosto o esos 3 años que nos vienen, creo que para volver a vivir algo así, 2100... Bueno, es para volver a tener un eclipse solar total tan cerca, en el 2184 o algo así creo que era, sí. Eso es. De estos 3 años que nos vienen, tú de cara, vamos a dirigirnos lo que es al público de a pie de calle, no al experto. Esta de agosto es la más especial, digamos, o lo que nos viene el 27 y el 28 también va a ser algo que sea. Tú de esos 3 años, ¿qué es lo que destacarías? O sea, tú a una persona a pie de calle, oye, estate atento, ¿es el 12 de agosto de este año, es el próximo año, es el siguiente? A ver, son los 3 eclipses, son 3 eclipses muy potentes en la península ibérica. Para nosotros el más fuerte, el más potente es el de este año, el del 12 de agosto, porque la franja de totalidad, es decir, la sombra de la luna proyectada sobre la Tierra, es la que nos
nos toca más cerca, ¿vale? O sea, en parte del territorio se va a ver un eclipse total. En el del año 2027, digamos que la franja de totalidad pasa por el Mediterráneo. Entonces aquí vamos a ver un eclipse parcial. Aquí se nos tapará el 70% del disco solar aproximadamente. Pero sí que es verdad que como eclipse es mejor el del 2027. El de este año, en la totalidad, en el punto donde más va a durar en la península, es por Asturias, Galicia, que es por donde entra la sombra de la luna, y ahí se va a llevar a 1 minuto 50 segundos aproximadamente, casi 2 minutos de totalidad. Que no está tan lejos, ¿no? Estamos en la zona cantábrica, estamos... Eso es, nos queda cerca, ¿vale? Pero en el del 2027, si estamos en Andalucía, en Cádiz, por ejemplo, son 3 minutos de totalidad. Si estás en Tarifa, son ya 4 minutos de totalidad. Y ahí el máximo es en Egipto, que son 6 minutos y medio de totalidad. Exacto. Y luego en el del 28, aquí también se va a ver parcial, más o menos como en el del 27, se nos va a tapar en 75% del disco solar, que es mucho, pero si nos vamos a la mitad sur de la península, allí se puede ver un eclipse anular. A una familia que quiera un poco, bueno, pues disfrutar de este día, de este fenómeno, ¿qué le aconsejarías? Oye, mira, ya que estamos en Euskadi, o cercanías, Cantabria, Asturias, ¿a dónde deberían de ir? No sé si en Euskadi, moviéndose de un lado a otro, todo es más o menos parecido, o podría ir o a unas alturas, otras alturas, y con qué material o con qué, cómo disfrutaría, es decir, con un cierto tipo de gafas, sin nada, la hora está clara cuando va a ocurrir, pero un poco qué es lo que, es decir, la gente que quiera ese día sacarle el máximo jugo posible, ¿a dónde le...? Vale, pues lo bueno del eclipse es que no necesitas gran cosa para observarlo, porque es mirar al sol y el sol tampoco necesita mucho. Lo que sí es importante es proteger la visión, ¿vale? Entonces, lo más fácil, cómodo y barato son las gafas de eclipse, ¿vale? Con unas gafas de eclipse homologadas que cumplan con la normativa ISO y demás, pueden observar el eclipse de manera segura. La persona que vea directamente sin nada, hay cierto peligro, es decir, el que esté ahí... Sí, claro, no por el eclipse en sí, sino por el sol, que todos hemos visto cómo podemos hacer el fuego con el sol y una lupa. Lo que hacemos es concentrar los rayos del sol en el centro de la lupa y de ahí van a lo que queramos quemar. Pues nuestros ojos tienen una pequeña lupa, el cristalino. Entonces, cuando miramos al sol, hacemos el mismo efecto y lo que quemamos son las células de la retina, que tienen 2 peculiaridades. Una es que no se regeneran, las perdemos para siempre, y la otra es que no tienen sensibilidad, entonces las estaríamos quemando sin darnos cuenta. Entonces, nunca hay que mirar al sol, que normalmente lo hacemos, pero en este eclipse, por ejemplo, son 2 horas mirando al sol. Entonces hay que tomar precauciones. Vale. Bueno, la verdad es que no sé, tengo la sensación que todavía el lado comercial de esto todavía no lo están explotando demasiado a nivel de gafa, ¿no? Esa sensación no tenía, porque sí que es verdad que todo el mundo va a estar mirando ese día más mediáticamente. Bueno, día no, semanas antes van a empezar el bombardeo mediático. Y bueno, Bueno, desde Aranzadi ya tenemos las gafas desde marzo del año pasado, que teníamos un eclipse parcial, y ya para ir preparando un poco a la gente y enseñándoles, ya hicimos un pedido grande de gafas. Y nada, pues estuvimos observando aquí el eclipse y bueno... ¿Y a dónde ir? ¿A dónde ir? Eso ya es elección de cada uno. A nivel de Euskadi no hay grandes diferencias. A nivel de Euskadi, o poder ir a... No sé qué decir, a nivel de Euskadi, si quieres Navarra, ver la totalidad, has dicho, tenemos que estar en esa franja de totalidad, ¿vale? Hacia Galicia, Asturias, has dicho... Podemos verla incluso en Euskadi sin desplazarnos demasiado. Lo que pasa que, por ejemplo, si estás en la costa, tienes que tener en cuenta de que las probabilidades de que el cielo esté nublado son mucho mayores que si estamos en el interior, ¿vale? Entonces... yo no recomendaría estar cerca de la costa, o por lo menos... Son fechas buenas, a priori, agosto, pero no te garantiza... Bueno, yo te digo que solemos organizar observaciones con las Perseidas, que es ese mismo día, ese punto te iba a preguntar también. Y de los últimos 8 años... se han podido hacer observación 2. Eso quiere decir que el resto ha estado nublado. ¿Vale? Entonces hay muchas opciones de que el cielo esté cubierto, por eso yendo al interior, bueno, pues es más fácil que esté el cielo despejado.
Este punto te quería preguntar. En una entrevista también te leí, además, que todo lo que es el fenómeno eclipse, aparte de los 3 años o toda la información que nos acabas de dar, que también a más se une, que decías, no sé si en la de ETV o en la de Noticias de Guipúzcoa hablabas de Perseidas. Sí. Ese fenómeno, ¿nos puedes explicar un poquito en qué consiste? O qué? Las Perseidas es la lluvia de estrellas que tenemos todos los años en agosto, ¿vale? Y las lluvias de estrellas realmente, bueno, en astronomía les llamamos lluvias de meteoros. ¿Y suele ser por esas fechas de agosto, sí, que más o menos hacia máximo, mediados, hacia...? Sí, a ver, se pueden ver desde finales de julio casi hasta finales de agosto, pero sí que es verdad que el pico máximo suele ser en torno al 12. Entonces coincide el eclipse con el pico máximo de Perseidas. Entonces son meteoros, son restos del cometa Swift-Tuttle que entran en la atmósfera, se desintegran y entonces cuando vemos estas estrellas fugaces. Qué bueno, o sea, bueno, pues habrá que aprovechar este año. La verdad es que, pues toca. Me gustaría tocar contigo un poco un tema que igual se te va un poco, pero es tu opinión. Todo este movimiento que no tiene que ver directamente con la astronomía, es un poquito, pues todo este tema de que siempre sale, también es muy mediático este tema, que si señales inteligentes de otros puntos. ¿Tu opinión como científica qué es de todo esto? Porque sí que ya leerás tú, de hecho la NASA cada presidente nuevo que se pone sale el tema, es decir, de que si hay en la Tierra hay captado señales de inteligencia de tal. Te veo que es muy cero, ¿no? Sí que se captan señales del espacio, pero que sean que provengan de una civilización inteligente, no. De hecho, la NASA tiene un instituto, el SETI, que se dedica a la búsqueda de vida extraterrestre y a día de hoy no ha encontrado nada. ¿Y qué más quisieran ellos que encontrarlo? Pero ya has leído cosas de estas, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, no son cosas que no tienen... Cada vez que se encuentra una señal de la que no se sabe el origen, pues ya se lo atribuyen a alguna civilización extraterrestre, pero ese origen luego se termina descubriendo siempre. Entonces, bueno, lo que pasa es que en los medios luego esa segunda parte no sale, ¿no? A día de hoy hay misiones espaciales, de hecho, para buscar signos de vida, incluso dentro del sistema solar, sin irnos muy lejos. Por ejemplo, está la misión JUICE de la Agencia Espacial Europea, que ahora mismo está rumbo a Júpiter. Se prevé que llegue a Júpiter en el 2030. Y lo que va a hacer es estudiar los satélites helados de Júpiter para ver si puede haber evidencias de vida. Pero buscamos vida, o sea, microorganismos, un momento extraterrestres con forma de patata y antenas. Sí, de hecho eso, igual son las redes, pero de hecho hay teorías de todos los gustos. De hecho, una de las teorías, además está bastante extendida, no digo que la gente se lo crea, pero es que parte de los avances tecnológicos de las que disfrutamos han sido de posibles tecnologías externas. Yo creo que con tu sonrisa ya me estás contestando, pero lo habrás leído, ¿verdad? Sí, decir, pero bueno, que no tiene mucho sentido, o sea, no tienes más que ver, pues cualquier elemento tecnológico que busques, busca quién lo ha diseñado y demás, patentes, o sea, es que tienes toda la información. Sí. Vale. Entonces este punto lo dejamos ahí, porque veo que no le das mucha credibilidad, pero de verdad que hay muchos de decir, joder, que si tal, que si en Roswell, que pasó, que si había tecnología, que luego internet, que vino de ahí, tal, bueno, eso hay gente que le da vueltas a eso, y en las redes está lleno de entrevistas que dicen que el ser humano se ha podido aprovechar de una tecnología superior que no es de ella, es decir, que se la ha podido sobrevenir. Bueno, es como quien dice que las pirámides de Egipto lo vinieron extraterrestres a construirlas. A mí me llama mucho la atención que los egipcios les pidiesen planos para hacer pirámides y no naves espaciales, pero bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Si quieres, la última, llevamos ya 28 minutos de entrevista y vamos a ir terminando, pero me gustaría un poco ceñirnos a Aranzadi, ¿vale? Entonces, lleváis ya unos años, es verdad que yo creo, no tendréis datos, ¿no? A ver, tendréis vuestras estadísticas. Yo creo que un poco todo lo que está encima de nuestras cabezas, es verdad que bastantes problemas tenemos aquí abajo, ¿no? Como para... Igual suele, cuando son eventos tan extraordinarios como lo que estamos viviendo ahora, es cuando igual aprovecháis más para poder hacer vuestra labor de difusión, vuestra labor de conocimiento, de dar un poco al público un poco que se interese con estos temas.
La sociedad vasca, en las últimas décadas, es decir, estamos cada vez más atentos a estos temas. Veis que la gente pasa de estos temas. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros que os dediquéis a la investigación, a la difusión, a la no sé, cómo, es decir, los vascos respecto a la astronomía, ¿cómo somos? Somos el nivel de atención que ponemos es menos que otras naciones, es más, no, es parecido. Creo. Sí, a ver, es un tema que causa mucha curiosidad, pero también hay muchísimo desconocimiento. Sí que es verdad que luego, bueno, muchas veces los medios no tratan el tema como debería ser. Pues hemos visto, pues últimamente, pues cada 2x3 tenemos conjunción planetaria y le dan bombo y platillo a la conjunción planetaria, y la gente sabe que hay una conjunción planetaria, mira al cielo y dicen, ¿y dónde está la conjunción? Si yo no veo nada raro. Pues, hay veces que, bueno, pues sí que tenemos eventos astronómicos, pero te lo venden tan a bombo y platillo que se piensan que van a ver un Júpiter, pues como si lo estuvieses mirando con el telescopio Hubble, y realmente ves un puntito en el cielo, pero claro, si tú no conoces el cielo no sabes si ese punto estaba antes o no. Entonces, hay curiosidad, pero no saben cómo hay que mirar. Y para terminar, dentro de curiosidades que suelen surgir, la Tierra con la tecnología con la que contamos, ¿hasta qué punto estamos preparados para, digamos, no hablo ya de inteligencia extraterrestre ni mucho menos, ¿no? Pero meteoritos, es decir, todo esto que no es tan raro, ¿no? Que nos puede entrar. Es decir, ¿hasta qué punto la tecnología, el ser humano hoy en día está preparado para detectar posibles amenazas, digo, de lo que te he comentado, ¿no? De meteoritos, etcétera, tanto para detectarlos, para tener información, como para poder buscarle, es decir, para poder extraviar, para poder, digamos, a nivel de defensa, ¿no? Digamos eso, a nivel, ¿cómo estamos? Es decir, hay pocas amenazas, sí que hay amenazas. En caso de que las hubiera, ¿hasta qué punto estamos preparados para saber lo que nos viene, lo que nos podría venir y actuar ante eso? Tenemos telescopios por todo el planeta, incluso satélites, que están, bueno, constantemente mirando al espacio. Y si viniese un cuerpo lo suficientemente grande como para ser una amenaza real en la Tierra, lo detectaríamos con tiempo. ¿Con tiempo? ¿A qué le llamas tiempo? ¿Cuánto podría ser? Es decir, bueno, depende del tamaño del cuerpo también. Y a la velocidad que venga igual, ¿no? Sí, bueno, las velocidades siempre son muy altas en el espacio. ¿Pero estaríamos hablando de años o no? Es decir, de... Pues... si es suficientemente grande, incluso sí. O sea, hace poco salió la noticia de que había un cuerpo que podría impactar contra la Tierra y se estaba hablando del impacto en el 2031 o algo así. Sí. Pero bueno, decir también que a día de hoy hay planes de programas de defensa planetaria que llaman, como por ejemplo la misión DART, que lo que se hizo fue lanzar una sonda contra un asteroide para desviarlo, y era una prueba de que si por casualidad se detectase algún asteroide que pudiese ser una amenaza, bueno, pues que impactase de alguna manera y desviar su trayectoria. O sea, eso ya a día de hoy sabemos que lo podríamos hacer. Luego hay cuerpos más pequeños que igual ya los detectamos cuando están muy cerca, pero bueno, esos ya no serían una amenaza. Pueden ser, pues, un peligro en una zona concreta, pero no serían una amenaza a nivel planetario. Virginia, y la última pregunta. ¿Ves al ser humano en el futuro? Claro, el futuro estamos hablando, pero ¿el ser humano será capaz de vivir en un planeta diferente a la Tierra? ¿O eso sí es ciencia ficción? Porque eso se está hablando también, es decir, sí. Y es un tema que Elon Musk, por ejemplo, creo que también dice que, ¿por qué no? Podría ser que hubiera, digamos, no sé cómo llamar las viviendas, pero sí que el ser humano pueda ser ante una eventual situación en la Tierra, yo que sé, de extrema gravedad, pues que se pudiera desplazar. Todo eso, cuando hablo de la Luna, hablo de Marte, eso... Muy lejano. Muy lejano. Muy ¿no? lejano, sí. Incluso con la tecnología que avanza a nivel exponencial también, muy lejano. Si se sigue manteniendo el nivel de inversión, igual se podría llegar, pero luego, bueno, a ver quién está dispuesto a ir a vivir en aquellas condiciones. Quiero decir que aquí pues salimos a la calle, nos damos nuestros paseos, pero si fuésemos a la Luna o a Marte, que sería el siguiente punto más cercano al que podríamos ir,
tienes que pensar que estarías viviendo siempre dentro de una cápsula y si sales al exterior tiene que ser con un traje presurizado, claro. O sea, son condiciones en las que bueno, hay que ver si se estaría dispuesto a algunos se piensa que es como vivir aquí, pero vivir allí, y resulta que no tiene absolutamente, claro, tendría casi supervivencia pura y dura. Virginia García, muchísimas gracias por esta entrevista para nuestra comunidad de Guipúzcoa Gaur y de Gaur Media, y mila esker.